Muy buenos días, queridos hermanos, queridas visitas. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa de IBS TV, en el cual hemos estado compartiendo las diferentes cápsulas que tienen que ver con las 12 botellas de leche. El día de hoy vamos a continuar con este estudio y avanzaremos en la penúltima. Estábamos ya casi por terminar esta serie. Entonces, queremos compartir con ustedes el evangelismo personal. Si bien es cierto, la semana pasada hablamos de la confesión y el perdón, es algo que tenemos que incorporar en nuestras vidas. También tenemos que incorporar el poder expandir el Evangelio a toda criatura. Vamos a ver qué nos dice Cristo al respecto. Pero antes de eso, les invito a inclinar sus rostros y ahora. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque tú permites que tengamos este medio para poder difundir de tu palabra. Ayúdame, Padre, a explicar la lección del día de hoy de manera que cada uno de los televidentes pueda conocerte más, pueda también atesorar en su corazón la lección que está preparada para el día de hoy. Ayúdame, Padre, en todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos entonces. El evangelismo personal. Este evangelismo personal tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer según el mandato de Jesucristo. Él nos dejó a través de los evangelios un mandato muy claro, que tenemos que ir a todo lugar. No es porque nosotros seamos salvos, porque tengamos a Cristo en el corazón, que tenemos que quedarnos callados con eso, sino que por el contrario, tenemos que expandir esas buenas nuevas a toda criatura. Y es ahí donde vamos a empezar a avanzar. La lección dice, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias de salvación para el hombre sin Cristo. Cuando uno comparte el Evangelio, obedece un mandato de Dios que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto es lo que dice en Marcos 16:15, como podremos ver en esta lección. Espero que Dios produzca en nosotros el deseo de compartir nuestra nueva vida en Cristo con otros. O sea, ¿a quién no le gusta compartir las buenas noticias? ¿A quién no le gusta mostrar a los demás que está contento y de que su vida cambió? Para bien, por supuesto. Y es algo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Para poder avanzar en esto, les invito a buscar sus Biblias y empecemos a escudriñar el Nuevo Testamento. En este pasaje, el primero que vemos es uno que hemos leído por largo tiempo al principio de cada programa, cuando no teníamos la oportunidad de ir a la iglesia, que es Mateo 28:19, el último capítulo del primer evangelio en el Nuevo Testamento. Y dice así, el versículo 19 del capítulo 28. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos dice que todo cristiano debe hacer? Una vez que ya somos convertidos a Cristo, tenemos nosotros la posibilidad de hablar a los demás. Dice, ¿tenemos que ir y hacer discípulos a un lugar en específico? No, a todas las naciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que se identifiquen con Cristo, tal como nosotros lo hemos hecho, según lo que estudiamos en las lecciones anteriores. Siguiendo en este mismo pasaje, el versículo 20 de este capítulo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos enseñar a los nuevos discípulos? Que tienen que guardar todo lo que Jesucristo dijo que guardasen. Él vino a cumplir la ley, Él nos vino a mostrar la ley de Dios en acción. Y es como lo tenemos que hacer. Y es eso lo que tenemos que mostrar a los nuevos discípulos. Mostrarle la ley moral de Dios según nuestros actos, según lo que dice su palabra. ¿Cuántos días promete estar Jesús con nosotros? Acabamos de leer. Todos los días. ¿Y hasta cuándo estará con nosotros? Hasta el fin del mundo. Entonces, no es que vayamos a hacer esta tarea solos. No es que Dios nos va a preparar y después no te preocupes, hace tu camino y hazlo solo. No, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A qué lugares debemos ir a predicar el Evangelio? ¿Qué dice Marcos 16:15? Busquen sus Biblias, por favor. Marcos 16:15 dice, y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, por todos lados. No tenemos que preguntarnos, ¿a dónde iré ahora? No, tenemos todo el mundo para predicar. En todo lugar donde estemos. La pregunta es, ¿nosotros vamos solos a predicar? ¿Va a ser solamente nuestras palabras las que van a convencer a los demás? Les tengo que decir que la misma Biblia nos muestra que eso no es así. Hechos 1:8
¿Qué es lo que dice al respecto? Dice, y habla Jesucristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿quién nos da poder para llevar el Evangelio a todo lugar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos hace decir y mostrar estas buenas nuevas. Nos hace, con nuestros actos, hacer bien las cosas, según la ley moral de Dios, según lo que dice su palabra. ¿En qué lugares debemos empezar aplicándolo a nuestros días? ¿Dónde creen ustedes el primer lugar donde nosotros tenemos que predicar el Evangelio? En nuestra casa. En nuestra casa, con nuestra familia. Usted tiene la obligación de haber hablado con su familia, de mostrarle las buenas nuevas. Si alguien en su familia no quiere creer, es una decisión personal. Pero lo que usted tiene que hacer es ir y predicar el Evangelio. Y a veces este es un tema porque no queremos, de cierta forma, incomodar a nuestra familia, a nuestros cercanos, hablándole del Señor. Pero créanme que es algo que Dios quiere que lo hagamos. Y no es que nosotros los vayamos a convencer de lo que nosotros creemos, sino que es el mismo Espíritu Santo que tiene usted, que tengo yo, que va a convencer al que no conoce al Señor. Entonces, hay que tener presente eso, empezar en nuestra casa. Vamos a ver uno de los predicadores más grandes que habla en el Nuevo Testamento, que es Pablo, Romanos 1:1, ¿qué es lo que dice? Esta carta que Pablo mismo escribió. ¿Qué es lo que es? ¿Para qué fue llamado y apartado el apóstol Pablo? Miren, él se dedicó plenamente a expandir el Evangelio por todos los lugares donde él anduvo, los viajes misioneros de Pablo, ¿cierto? Seguramente alguno lo habrá escuchado. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Pablo fue llamado y apartado para el Evangelio de Dios. Nosotros como cristianos tenemos el deber de expandir el Evangelio, pero hay hermanos que tienen un llamado especial, tienen el don del evangelismo y ellos son llamados a expandir ese Evangelio por todo lugar. Ahí mismo en el versículo 16 del capítulo 1 de esta hermosa carta de Romanos, que para muchos es el corazón de la Biblia, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo para llevar el Evangelio? Claramente, y aquí lo dice, porque es poder de Dios con un propósito. Es poder de Dios para salvación. Entonces, vuelvo a insistir, el poder explicar el Evangelio, proclamar el Evangelio no está en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento intelectual, ni siquiera en nuestra fe, sino que es el mismo Espíritu Santo y el poder de Dios que convence al hombre de que está mal y que necesita un Salvador. Pero nosotros tenemos que llevar esa buena nueva. Vamos a otro pasaje en la segunda carta a los Corintios, también escrita por el apóstol Pablo, capítulo 5, versículos del 18 al 20. Dice así, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliándolos consigo al mundo y tomándolos en cuenta los hombres, sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, ¿qué ministerio nos dio Dios a nosotros? ¿A quién lo dice? El ministerio de la reconciliación. ¿Usted sabía que si no tiene a Cristo en el corazón, no lo tiene como Señor y Salvador, usted está enemistado con Dios? Porque es un pecador, así como yo lo fui y como lo soy. El tema es que a pesar de que soy pecador, a través de Cristo, Dios se reconcilió conmigo y yo con Él. Dice el versículo 19, ¿a quiénes Dios está en cargo? Hay que preguntar,
Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y ahí Pablo habla de todos los cristianos. Cualquiera de nosotros puede ir y predicar. Tenemos ese encargo. Lo dice también Mateo, dice, ir y predicar, no le dice solamente a los discípulos, sino que nos habla a todos. ¿Sí? Versículo 20, ¿quiénes son los embajadores de Cristo? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Habla en concreto por todos nosotros los que creemos en Jesús como Señor y Salvador. La pregunta es, aquí hay dos respuestas, no hay intermedio, no puedo decir no sé, no puedo decir quizás un poco, en realidad lo tengo que pensar. La pregunta, ¿estás ya reconciliado con Dios? ¿Sí o no? Si tu respuesta es sí, amén. El Señor te bendiga y qué bueno que seas parte de la familia de Dios y que en el futuro, en la eternidad, estaremos reinando con Él en el cielo. Si la respuesta es no, o no sé, o quizás, quién sabe, solo Dios sabe, no, tú tienes que tener esa certeza si estás reconciliado con Dios. Si la respuesta es esa, significa, y ahí viene la otra pregunta, ¿qué implica tu respuesta? De que sea no, es que vas a pasar una eternidad en el infierno, una eternidad en el lago de fuego. Y no trato de asustarte, no trato de hablarte de fábulas, sino de lo que dice la Biblia, que pasa con el pecador que no se arrepiente de sus pecados, que no se reconcilia con Dios, quien no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, pasa una eternidad en el infierno. Entonces la pregunta es, ¿dónde quieres pasar la eternidad? De eso implica tu respuesta, sí o no. Si la quieres pasar en el cielo con Dios, amén. Acepta al Señor como Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Si tu respuesta es no, eso va a implicar que vas a pasar una eternidad en el lago de fuego. Primera carta de Tesalonicenses 1:5. Dice así, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿En qué debemos presentar? La pregunta es, ¿en qué debemos basar la presentación del evangelio? Es que, ¿en qué debemos basar? En que no está en nosotros, sino en el poder del Espíritu Santo, de que es real, tiene la plena certidumbre. Aquí nota la importancia del Espíritu Santo en el evangelismo. Él hace la obra en el corazón del no creyente, usándonos a nosotros como testigos. ¿Sí? Entonces, según tu propia opinión, ¿qué debes hacer ahora en el evangelio? ¿Qué tienes que hacer? Si tú eres creyente, ¿a qué te llamó todo este momento Dios y el Espíritu Santo tocó tu puerta leyendo los diferentes versículos y pasajes de la Biblia? Te llamó a que puedas expandir el evangelio, a que puedas contar las buenas nuevas, a que puedas compartir de esta nueva vida en Cristo con nuevas personas, que se puedan reconciliar con Dios, hacerte cargo de este ministerio de la reconciliación. Es súper importante. No nos podemos quedar callados. Si tú eres creyente, una de las coronas que vas a recibir tiene que ver con cuántas personas hayas encaminado al Evangelio, cuántas personas le hayas ministrado de este ministerio de la reconciliación. Así que piénsalo bien. El versículo que es totalmente atingente a este tema, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ojo, no me avergüenzo del Evangelio. No puedo yo decir, y sobre todo pasa a los jóvenes, no pueden decir esconderse detrás de un perfil de Facebook sin compartir este programa, por ejemplo. No tenemos que avergonzarnos. Podemos ocupar nuestros perfiles de redes sociales para lo que queramos. Y dentro de eso podemos compartir del Evangelio, compartir este programa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Para cualquiera? No. Para todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque Jesucristo vino a los suyos primero, pero también al griego, y ahí nos incluye a nosotros los gentiles, a todos los que no somos judíos. Entonces Dios quiere que compartamos de este evangelio. Dios quiere que a través de compartir vamos a entrar en comunión unos con otros, vamos a hacer crecer la iglesia, aun cuando en estos tiempos la iglesia está siendo atacada.
Así que hermanos, visitas, les insto. Si usted visita y no conoce al Señor, escríbanos a nuestras redes sociales y nosotros le vamos a contestar. Esperamos que usted pueda conocer del Señor. Y si usted es creyente y no está haciendo nada para compartir la palabra del Señor, créame, lo que necesita es que el Espíritu Santo obre en usted. Nada más. Nada más. Estudie, lea, ore al Señor. Comparta de la palabra del Señor. Comparta esta transmisión. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.